Nehemías 8 describe uno de los momentos más hermosos y olvidados de la historia espiritual de Israel. El pueblo se reúne, no para cantar, ni para celebrar victorias, sino para escuchar la palabra. Después de años de exilio y confusión, el sonido más poderoso no provino de las armas o de los instrumentos, provino de la lectura de las Escrituras. El muro estaba reconstruido, pero el corazón del pueblo aún estaba en ruinas, y Dios decidió restaurarlos no con fuerza, sino con verdad. Hoy, muchas iglesias buscan avivamiento por métodos humanos, campañas, emociones, estrategias, pero en Nehemías 8, el fuego vino por la palabra. No necesitaron espectáculo, necesitaron entendimiento. Mientras nosotros corremos tras nuevas revelaciones, Dios todavía habla por la antigua. Y es esto lo que el mundo perdió: el poder de escuchar. La generación de Esdras y Nehemías lloró al oír la lectura de la ley, pero la nuestra apenas logra quedarse en silencio delante de ella. Cambiaron la reverencia por la distracción, el temor por la prisa, el estudio por la opinión, y el resultado es un cristianismo superficial, que grita mucho, pero entiende poco. La Biblia está abierta en los púlpitos, pero cerrada en el corazón. En este video, vamos a sumergirnos en Nehemías 8 para descubrir el secreto que revivió a una nación, cómo la palabra de Dios, cuando es leída con claridad y explicada con fidelidad, reconstruye al pueblo y restaura la presencia de Dios. Si usted siente que la iglesia perdió el sonido de la voz de Dios, si su corazón anhela un cristianismo real, donde la palabra no es un accesorio, sino el centro, entonces, permanezca hasta el final. Porque Nehemías 8 le va a mostrar que la mayor revolución espiritual no comienza con gritos, sino con lectura. Charles Spurgeon decía: cuando la palabra de Dios es olvidada, el hombre se convierte en el centro del culto, y cuando el hombre se convierte en el centro, Dios se retira. Esa es exactamente la paisaje espiritual de Jerusalén antes de Nehemías 8. El muro había sido reconstruido, las puertas estaban levantadas, pero el corazón del pueblo aún estaba en ruinas. Tenían la ciudad restaurada, pero la fe debilitada. Tenían seguridad externa, pero ninguna dirección interna. Las piedras estaban firmes, pero el espíritu, roto. Y fue entonces cuando Dios envió la única cosa capaz de reconstruir lo que el cautiverio había destruido: su palabra. La escena es de una belleza sagrada. El texto dice que todo el pueblo se juntó como un solo hombre, y pidió a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. No fue una orden de Nehemías, ni una iniciativa de líderes, fue un clamor colectivo. El pueblo hambriento pide el libro. No piden milagros, ni bendiciones, ni prosperidad. Piden el libro. Ese es el primer signo de que el Espíritu de Dios está moviéndose otra vez, cuando el pueblo vuelve a tener hambre de la verdad. Esdras entonces sube al púlpito de madera y abre el libro. La multitud, unida en silencio, se levanta. Nadie dice una palabra. No hay música, no hay espectáculo, no hay distracción. Solo el sonido de la escritura siendo leída en voz alta, y el Espíritu volviendo a hablar a través de ella. Y todo el pueblo estuvo atento, dice el verso 5. Levantarse no era un ritual vacío, sino una confesión de fe. Era el cuerpo declarando: esta voz es más grande que la nuestra. Y cuando el libro se abrió, el cielo se abrió junto. Durante horas, desde la mañana hasta el mediodía, permanecieron escuchando. No se quejaron, no se dispersaron, no miraron el reloj. Escucharon atentamente, porque sabían que la voz de Dios estaba sonando otra vez, y entonces comenzaron a llorar. Aquellas palabras antiguas, olvidadas en los años del exilio, encontraron los corazones endurecidos y los hicieron temblar. Lloraban no por emoción superficial, sino por arrepentimiento. Lloraban porque percibieron cuánto se habían alejado de la voz de Dios y cuánto les había costado su silencio. El poder de la palabra no reside solo en ser leída, reside en ser entendida.
Y cuando el pueblo oyó, entendió. Cuando entendió, lloró. Y cuando lloró, fue curado. La palabra no los condenó, los despertó. Era como si el propio Dios dijera: ustedes reconstruyeron las murallas, pero ahora yo quiero reconstruirlos a ustedes. La verdadera restauración siempre comienza así, no con fuerza, sino con escucha. El avivamiento que Nehemías atestiguó no nació de estrategias, sino de reverencia. No buscaban experiencias emocionales, buscaban entendimiento. Cada frase, cada mandamiento, cada recuerdo de la alianza era un golpe contra la indiferencia espiritual que el exilio había dejado. Cuando el pueblo se inclinó a la palabra, el corazón de la nación volvió a latir. Spurgeon decía: la Biblia es el corazón de la iglesia. Si ella deja de latir, el cuerpo muere, aunque los miembros se muevan. Y es eso lo que se ve en el texto. El cuerpo de Israel estaba vivo, pero sin pulso, hasta que la voz de Dios sonó de nuevo. La palabra trajo orden donde había confusión, trajo luz donde había sombra, trajo identidad donde había solo recuerdos. La nación se acordó de quién era. Porque el pueblo de Dios solo se reconoce cuando oye la voz de Dios. Nehemías 8 es la prueba de que el poder de la restauración no reside en el muro, sino en el mensaje. El muro protege, pero es la palabra la que transforma. Y cuando es abierta, cuando es leída con claridad y oída con temor, Dios vuelve a habitar entre su pueblo. Lo que el cautiverio había apagado, la lectura reavivó. Lo que la distancia había roto, la voz divina reconstruyó. Y todo comenzó con una escena simple. Un hombre abriendo un libro, y un pueblo en silencio, hambriento por escuchar. Aquel día marcó el renacimiento espiritual de Israel, y lo mismo puede suceder con nosotros, porque cada vez que la palabra vuelve, Dios vuelve. Y cuando Dios vuelve, nada permanece en ruinas. Spurgeon decía: no es el sonido de la Biblia lo que transforma al hombre, es el sentido de ella. Esa frase es la llave de Nehemías 8. El texto afirma: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8. Esta es una de las pasajes más importantes de la Escritura sobre la predicación. El avivamiento que nació en Jerusalén no fue fruto solo de la lectura, sino de la claridad. La palabra no fue solo proclamada, fue explicada. El pueblo no solo oyó, comprendió. Y esa es la diferencia entre una religión que emociona y una fe que transforma. Durante décadas, el pueblo de Israel vivió confuso. La mezcla con otras naciones, los años de exilio, la pérdida de la lengua y de las tradiciones, hicieron que muchos ya no entendieran lo que Dios decía. La palabra se había convertido en sonido, pero no en sentido. Y lo que Esdras hace es restaurar el entendimiento. Él lee y explica, traduce y aplica, abre el libro y abre el corazón del pueblo junto. Dios no quiere solo que su pueblo escuche, Él quiere que entienda. La ignorancia espiritual es una de las mayores armas del enemigo, y Nehemías 8 muestra que el Espíritu Santo siempre trabaja para iluminar, no solo impresionar. Mientras Esdras leía, los levitas caminaban entre el pueblo explicando el significado de las palabras. El pueblo se inclinaba para oír. Cada expresión de la ley cobraba vida. Lo que antes era letra distante se volvía revelación presente, y lo que era solo mandamiento se volvía encuentro. La palabra explicada tiene poder para romper siglos de engaño en un solo día. La voz de Dios ya no resonaba en las ruinas del templo, resonaba dentro de cada alma que ahora comprendía. La verdad que estaba aprisionada en la Escritura se volvía carne nuevamente. Y el Espíritu se movía, no sobre el altar, sino sobre el entendimiento. El texto muestra que el pueblo lloraba mientras oía, pero Nehemías y Esdras dicen: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Estaban descubriendo que entender la palabra es ser curado por ella. La tristeza de la ignorancia estaba siendo sustituida por la alegría de la revelación.
El arrepentimiento dio lugar a la restauración. Porque cuando la luz entra, la culpa se deshace. La palabra explicada hace lo que ninguna emoción puede hacer. Convence, limpia, renueva y edifica. Spurgeon decía, predicación no es entretenimiento de la mente, es apertura de los ojos. Y es eso lo que sucede aquí. Esdras no ofrece discursos inspiradores, no cuenta historias, no busca aplausos, solo lee y explica, y el resultado es que el pueblo entiende, y el entendimiento los conduce al arrepentimiento. Cuando la verdad es clara, el pecado se vuelve insoportable. Cuando el corazón entiende, el orgullo se deshace, y es eso lo que le está faltando a la iglesia moderna. Claridad espiritual. Vivimos días en que muchos quieren ser impresionados por la palabra, pero no transformados por ella. Buscan sensaciones, no comprensión. Quieren oír algo nuevo, no lo que Dios ya dijo. Pero la voz que sustenta el universo no necesita ser reinventada, necesita ser obedecida. Y la obediencia solo nace de quien entiende. La palabra de Dios es simple pero profunda. Habla a pastores y a reyes, a niños y a sabios, a exiliados y a maestros, pero para eso es necesario que alguien la explique con fidelidad y que el pueblo la oiga con humildad. Nehemías 8 es la unión de esas dos fuerzas, la fidelidad del predicador y el hambre de los oyentes. El resultado es avivamiento, no emocional, sino espiritual. El avivamiento verdadero es cuando la mente se inclina a la voz de Dios y el corazón se levanta en obediencia. La palabra leída despierta, la palabra explicada transforma, y la palabra obedecida permanece. El infierno teme a la iglesia que entiende, porque un creyente ignorante es manipulable, pero un creyente que comprende es inquebrantable. El diablo no teme la Biblia en la estantería, teme la Biblia en el entendimiento. No teme la lectura, teme la revelación. Esdras lo sabía. Por eso, antes de reformar el culto, reformó la enseñanza. Antes de levantar el altar, restauró la palabra. Porque donde la verdad es clara, la idolatría cae. Donde la explicación es fiel, la confusión se disuelve. Y donde el entendimiento florece, el avivamiento acontece. La iglesia necesita redescubrir ese secreto. El avivamiento no viene de nuevos mensajes, viene de la antigua siendo explicada con unción. El poder de la palabra reside en ser leída con temor y explicada con verdad. Y cuando eso sucede, el Espíritu vuelve a hablar. Nehemías 8 es el retrato de la iglesia que escucha para entender y entiende para obedecer, porque oír sin comprender es religión, comprender y obedecer es vida. Spurgeon decía, el Espíritu de Dios nunca se aparta de la palabra de Dios. Donde es honrada, Él permanece. Donde es olvidada, Él se retira. Y es eso lo que Nehemías 8 revela con claridad. El Espíritu Santo se mueve con poder donde la palabra es puesta en el centro. No hay manifestación verdadera del Espíritu fuera de la verdad revelada. El mismo soplo que inspiró las Escrituras es el soplo que las vivifica en cada generación. Y cuando el pueblo se inclina delante de la palabra, el cielo responde. El texto muestra que, mientras Esdras leía el libro, el pueblo se inclinaba y adoraba con el rostro en tierra. Es una de las escenas más profundas de toda la Biblia. No hay ruido, no hay espectáculo, no hay performance. Hay solo silencio y adoración. Aquel pueblo, que antes había olvidado la ley, ahora se postra al oírla. No están siendo conducidos por emociones, sino por convicción. No están reaccionando a una música, sino a la voz de Dios. Y esto es algo que la iglesia moderna necesita recordar. El Espíritu Santo no es atraído por el ruido, sino por la reverencia. Él no se manifiesta donde el hombre quiere ser visto, sino donde el corazón quiere oír. En Nehemías 8, no hay escenario, pero hay presencia. No hay músicos, pero hay lágrimas. No hay espectáculo, pero hay gloria. El Espíritu no descendió cuando el muro fue concluido. No descendió cuando el pueblo celebró la victoria. Descendió cuando la palabra fue abierta.
Y lo mismo se repite en Hechos 2. El Espíritu desciende cuando la palabra es proclamada. Pedro no hace una exhibición. Él cita las Escrituras. Y la palabra, acompañada del Espíritu, corta corazones como espada. Esa es la orden divina. La palabra habla. El Espíritu confirma. Spurgeon decía, el Espíritu es el fuego, la palabra es el combustible. Donde el combustible es abandonado, el fuego se apaga. Y es exactamente eso lo que sucedió con muchas iglesias. Dejaron el combustible de la verdad e intentan mantener el fuego con emociones humanas. Pero fuego sin palabra es llama falsa. Brilla por un momento y se apaga rápido. Solamente donde el libro es honrado el fuego permanece. Porque el Espíritu no vino para entretener a la carne, vino para exaltar a Cristo. Y Cristo es revelado por la palabra. Nehemías 8 describe al pueblo oyendo, llorando y luego alegrándose. Es una jornada espiritual completa. Convicción, arrepentimiento y restauración. Y todo nace de la lectura. El Espíritu se movió entre ellos, y la presencia de Dios se volvió palpable. No por causa de gestos humanos, sino porque el pueblo trató la palabra como sagrada. Se levantaron, se inclinaron y adoraron. 3 movimientos simples, pero cargados de poder espiritual. Levantarse es reconocer la autoridad de Dios. Inclinarse es reconocer la propia pequeñez. Adorar es reconocer la gloria. Esos 3 gestos resumen la vida cristiana. Oír, rendirse y glorificar. El Espíritu Santo siempre honra a quien honra la palabra. No habita donde es distorsionada, sino que se manifiesta donde es respetada. Por eso, cada vez que un hombre de Dios sube al púlpito para predicar fielmente, el Espíritu se inclina. Cada vez que un cristiano lee las Escrituras con corazón abierto, el Espíritu habla. Cada vez que una iglesia se reúne para oír, el cielo se acerca. Hay un secreto espiritual en Nehemías 8. La presencia de Dios habita en la atención. Cuando el pueblo oye atentamente, el Espíritu se manifiesta silenciosamente. Cuando el pueblo entiende, el Espíritu revela. Y cuando el pueblo se inclina, el Espíritu llena. La reverencia crea el ambiente de la revelación. El avivamiento verdadero no es gritería, es entendimiento acompañado de quebrantamiento. Es el Espíritu descendiendo sobre corazones humildes, moldeando pensamientos y reconstruyendo vidas. El mismo Dios que habló en aquel día todavía habla hoy, pero solo quien calla consigue oírle. El Espíritu desciende donde hay silencio interior, no ruido religioso. Spurgeon decía, el Espíritu Santo sopla donde encuentra corazones silenciosos, no donde resuenan voces orgullosas. Por eso, el avivamiento de Nehemías 8 no comenzó con manifestaciones externas, sino con entrega interna. Se inclinaron, y Dios descendió. Oyeron, y el Espíritu sopló. Entendieron, y la presencia habitó. La iglesia necesita volver a ese modelo. Dios no habita en el entretenimiento espiritual, sino en la escucha obediente. No se manifiesta en la prisa, sino en la permanencia. No habla a quien quiere emoción, sino a quien busca entendimiento. Y cuando la palabra es honrada, el Espíritu es derramado. Porque el mismo Dios que sopló en Esdras, todavía sopla en nosotros, pero solo cuando el libro está abierto, y el corazón también. Spurgeon decía, el primer signo de un corazón vivo es la lágrima que cae cuando Dios habla. Y es eso lo que sucede en Nehemías 8. El texto declara, todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Nehemías 8:9. La escena es conmovedora. No hay lamento forzado ni emoción escenificada. Hay lágrimas silenciosas, nacidas del encuentro entre un pueblo y la verdad. Aquellas palabras antiguas, olvidadas hace mucho tiempo, rasgan los corazones como cuchillas, porque la palabra de Dios no es un texto, es un espejo. Y cuando el hombre se ve a la luz de lo que Dios dice, entiende quién es realmente. Durante años, aquel pueblo se había acostumbrado al pecado. Se habían habituado a la distancia, a la idolatría,
a la ausencia de la presencia divina. Pero cuando la ley fue leída, algo dentro de ellos se rompió. Percibieron que no eran víctimas del cautiverio, sino cómplices de él, que la ruina de Jerusalén no fue solo obra de enemigos, fue fruto de la desobediencia. Y ese reconocimiento los llevó a las lágrimas. Las lágrimas de Nehemías 8 no son de desesperación, sino de despertar. No denuncian debilidad, denuncian sensibilidad. Llorar por la palabra es señal de vida espiritual, porque el corazón endurecido no siente nada. El corazón tocado siente todo. Dios había devuelto a su pueblo la capacidad de sentir de nuevo, y cuando la palabra devuelve el sentimiento, es porque el Espíritu ya comenzó a restaurar. Spurgeon decía, «La lágrima que cae por el pecado es más preciosa que la palabra elocuente que lo justifica». Aquellos hombres y mujeres no estaban llorando porque fueron condenados, sino porque fueron recordados. Recordados de la alianza, del amor, de la fidelidad de Dios que continuaba intacta, incluso después de tanta infidelidad humana. Lloraban porque percibieron que Dios todavía hablaba con ellos, incluso después de años de silencio. Y el hecho de que aún pudieran oír su voz era prueba de misericordia. La palabra siempre produce esa paradoja. Hiere y sana al mismo tiempo. Revela el pecado, pero también revela el perdón. Expone la culpa, pero también abre el camino de la gracia. Aquel pueblo lloraba porque sentía dolor, pero dentro de ese dolor había una semilla de alegría. Estaban descubriendo lo que David ya había aprendido en el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El quebrantamiento es el altar donde Dios desciende. No hay presencia sin humildad, ni renovación sin lágrimas. Y es por eso que el infierno teme a la iglesia que llora, porque la lágrima del arrepentido borra el decreto del acusador. Cuando la palabra toca el corazón y el hombre se doblega, el diablo pierde el control. Él reina donde hay orgullo, él huye donde hay quebrantamiento. Nehemías y Esdras, al ver al pueblo llorar, dicen algo sorprendente. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. B.10. No reprenden el llanto, lo redireccionan. Dios no quería que el pueblo se quedara preso en la culpa, sino que fuera conducido a la comunión. La tristeza por el pecado es santa, pero no es el fin, es el portal para la alegría de la restauración. El mismo Espíritu que redarguye también consuela. El mismo Dios que muestra el error también muestra el camino. El pueblo llora, pero luego celebra, porque la palabra no vino para destruir, vino para reconstruir. Dios no los hizo llorar para afligirlos, sino para curarlos. Y la prueba de ello es que justo después de las lágrimas, Nehemías ordena que todos se alegren, coman y compartan, pues este día es consagrado a nuestro Señor. El verdadero arrepentimiento no termina en tristeza, termina en adoración. Quien llora de verdad delante de Dios pronto se levanta en alegría, porque las lágrimas de la palabra no son de muerte, sino de vida. Son las aguas que lavan el altar antes de que descienda el fuego. Spurgeon decía, las lágrimas que caen en el suelo del arrepentimiento riegan el terreno donde nace el fruto de la santidad. Y es eso lo que sucede en Nehemías 8. Aquel llanto colectivo fue el primer signo de que el corazón del pueblo estaba vivo nuevamente. El Espíritu había descendido. Dios estaba restaurando no solo una ciudad, sino una conciencia. Y es así como Él todavía actúa hoy. Primero nos hiere con la verdad, después nos cura con su presencia. Primero nos hace llorar, después nos hace cantar. Porque toda lágrima sincera que cae delante de la palabra se transforma, tarde o temprano, en fuerza para recomenzar. Spurgeon solía enfatizar: la verdadera alegría del cristiano no nace de bendiciones elegidas, sino de obediencia a la palabra revelada. Y es precisamente eso lo que sucede en el capítulo 8 de Nehemías. Después de oír la ley, el pueblo de Israel no permanece en la tristeza o en la culpa,
pues la respuesta divina a aquel tiempo de arrepentimiento viene con una orden sagrada. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. La escena es notable. La lectura continuó. El entendimiento fue proporcionado. El llanto vino. Pero luego la dirigencia dice algo. Este día es consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La alegría entonces no es el primer paso, es el paso siguiente. Primero la palabra que reúne, luego la palabra que sana, y después la palabra que trae liberación para la adoración. La obediencia respetuosa a la Escritura generó un pueblo dispuesto a celebrar a Dios con ligereza en el corazón. La alegría que viene de la obediencia es poderosa, porque transforma el ritual en vida. El pueblo que había construido muros se reunió en el primer día del 7º mes para oír, para entender, y luego para actuar. Y actuar no solo cambiando sus rituales, sino cambiando sus corazones. Entendieron que la ley de Dios no era una carga, sino un camino de vida. Cuando la palabra fue explicada, emergió una invitación a la participación activa. Comer, beber, compartir, alegrarse. No una alegría superficial, sino una alegría comunitaria, digna, fundada en la verdad y sustentada por el Altísimo. Spurgeon decía aún, cuando el hombre obedece, descubre que la fuerza de Dios estaba dentro de la orden, no fuera de ella. Así, el gozo del Señor es descrito como fuerza, no como sentimiento leve, sino como poder sustentador para la caminata. La obediencia a la palabra creó un pueblo que no solo oyó, sino que vivió, que no solo reprimió el pecado, sino que celebraba la gracia, que no solo volvió al camino, sino que lo recorrió con compañerismo y propósito. La alegría de la obediencia también rompió barreras. En Nehemías 8 vemos a hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, todos reunidos, todos los que podían entender. Vete 3. La ley no se quedó confinada a los eruditos, ni el mensaje a unos pocos. La verdad fue democratizada, leída, interpretada, comprendida, y como consecuencia, la alegría se volvió colectiva. El culto se volvió cuerpo, no solo ceremonia. Y la Iglesia, en este caso Israel restaurado, redescubrió que oír la palabra con claridad lleva a actuar con unidad. Es relevante notar también que la obediencia no es impuesta por el miedo, sino motivada por la adoración. El pueblo se alegró porque conoció lo que Dios ordenó, y porque lo que Dios ordenó era bueno. La alegría está enraizada en el carácter de Dios, no en circunstancias externas. Por eso mismo, incluso delante de la fragilidad que aún existía, la fuerza brotaba. La alegría de la obediencia se convierte en ancla en medio del viento. Para la Iglesia contemporánea, el gran desafío es redescubrir esa secuencia. Palabra clara, entendimiento fiel, obediencia alegre, fuerza permanente. Sin la palabra debidamente expuesta, el entendimiento se empobrece. Sin entendimiento, la obediencia se debilita. Sin obediencia, la alegría se vuelve vacía. Y sin alegría sustentada, la fuerza se extingue. Spurgeon alertaba que iglesias que tienen sonidos pero no sentidos, pueden tener aplausos pero no poder duradero. La obediencia que genera alegría no significa perfección instantánea, significa compromiso genuino. Los israelitas no habían reconstruido toda Jerusalén en una tarde, ni renovado completamente sus corazones de una sola vez. Pero en ese momento de la lectura, explicación y respuesta a la ley, algo nuevo comenzó, un movimiento hacia la santidad con alegría. Y el mismo Dios que habló a aquellos antiguos israelitas, todavía habla a la Iglesia hoy. El gozo de obedecerme es más de lo que imaginas. Será tu fuerza cuando el mundo te derribe. Spurgeon concluía que la alegría del cristiano es el eco de la obediencia fiel a la voz de Dios. La Iglesia que escucha la palabra, la entiende y responde con obediencia, se convierte en un pueblo fuerte, resiliente,
más de lo que las edificaciones pueden sostener. Porque la alegría no depende de edificaciones, inventario o audiencia. Depende de la presencia de la palabra en medio del pueblo. En este capítulo, vimos que la obediencia a la palabra genera una alegría que es resistente, comunitaria y venida del corazón de Dios. La iglesia llamada a oír no está solo destinada a murmurar, sino a regocijarse, a no solo entender, sino a manifestar, a no solo existir, sino a transformar el ambiente con la gloria de Dios. Spurgeon decía, el culto no termina cuando el amén es dicho, comienza cuando el libro es cerrado. En Nehemías 8, el pueblo no solo oyó la palabra, llevaron la palabra a casa. Y es aquí donde reside uno de los mayores secretos espirituales de toda la Escritura. La verdadera adoración no se mide por la intensidad del culto, sino por la permanencia de la obediencia. Mientras muchos piensan que el punto culminante de la fe está en la celebración pública, Nehemías muestra que el auge está en la continuidad, cuando lo que fue oído se convierte en lo que es vivido. Después de comprender la ley, el texto dice que los jefes, sacerdotes y levitas volvieron a Esdras al día siguiente para entender las palabras de la ley. Nehemías 8:13. Querían más. No se contentaron con un sermón. Había hambre de entendimiento, y esa hambre es la señal de un pueblo restaurado. La palabra que había comenzado como lectura se convirtió en escuela. La emoción del culto se transformó en disciplina espiritual, y esta es la verdadera señal de avivamiento. Cuando la presencia que toca también enseña, y la emoción que calienta también edifica. La iglesia moderna necesita oír esto, porque muchos se acostumbraron a tratar el domingo como el único día de vida espiritual. Pero el culto verdadero no es un evento, es un estilo de vida moldeado por la palabra. Nehemías muestra que, después de oír, el pueblo comenzó a reorganizar sus casas, a observar las fiestas conforme Dios había ordenado, a cambiar sus prácticas cotidianas. No querían solo entender el texto, querían vivir dentro de él. Spurgeon afirmaba, la palabra de Dios es una semilla, no una decoración. Fue hecha para crecer en ti, no solo para embellecer tu domingo. Por eso, cuando el pueblo redescubre la fiesta de los tabernáculos, Nehemías 8:14-18, no es solo un recuerdo litúrgico, es un gesto profético. Salen a los montes, traen ramas, construyen tiendas y habitan en ellas, recordándose de cómo Dios los sustentó en el desierto. Es decir, transforman el texto en acción. Lo que fue leído es escenificado, lo que fue entendido es experimentado, lo que fue ordenado es obedecido. Y así, la palabra vuelve a ser vida. Esa es la diferencia entre oír con los oídos y oír con el corazón. Los oídos solo captan el sonido, el corazón construye tiendas. La iglesia que oye de verdad no se contenta con la teoría, quiere testimonio. No se satisface con aplaudir la lectura, quiere vivir el capítulo. Es el culto que se prolonga por la semana, el altar que sigue encendido en la rutina. Nehemías 8 termina diciendo, y hubo gran alegría. Ponaet 17. Pero note, esa alegría no vino de un espectáculo, vino de la práctica de la palabra. Obedecieron, y la obediencia trajo presencia. Dios habitó entre tiendas improvisadas, porque el corazón de ellos se había convertido en el verdadero tabernáculo. Spurgeon decía que el cristiano maduro es aquel cuyo hogar se convirtió en una pequeña iglesia, y cuyo corazón se convirtió en un púlpito donde Cristo predica diariamente. Ese es el retrato de Nehemías 8. Un pueblo transformando cada casa en lugar de culto, cada gesto en recuerdo de la gracia, cada acto en obediencia alegre, y el mismo principio se aplica hoy. El padre que lee la Biblia con sus hijos está celebrando el mismo culto. La mujer que ora antes de dormir está reconstruyendo el mismo altar. El joven que decide obedecer la palabra en silencio está participando de la misma fiesta. El pastor que predica con fidelidad está abriendo el mismo libro de Esdras.
El culto de la palabra no es una agenda. Es un ciclo. Comienza en la escucha, pasa por la obediencia, florece en la alegría y regresa a la comunión. Y cuanto más el pueblo vive la palabra, más el espíritu permanece. El avivamiento no se mide por reuniones, sino por constancia. No por cuánto oímos, sino por cuánto aplicamos. Por eso Nehemías 8 no termina con aplausos, termina con perseverancia. La palabra fue leída cada día, desde el primer día hasta el último. Betar 18. Y el resultado fue lo que el texto llama gran alegría, algo que no era visto desde los días de Josué. Es decir, cuando la palabra regresó a lo cotidiano, el tiempo de la restauración comenzó. Spurgeon concluye: la iglesia que vive de la palabra será perseguida por el mundo, pero habitada por el Espíritu. Y eso basta. La iglesia que oye la palabra solo una vez se emociona. La que oye y obedece, transforma. Pero la que oye, obedece y vive, esa se convierte en morada de Dios. Spurgeon decía: no hay reforma verdadera sin retorno a la palabra. Las revoluciones cambian gobiernos, la palabra cambia corazones, y corazones transformados cambian el mundo. Nehemías 8 es más que un episodio devocional, es un acto de reconstrucción nacional. Las murallas habían sido levantadas, pero aún faltaba levantar lo que realmente sustentaría al pueblo: la verdad. Y es eso lo que sucede cuando Esdras abre el libro. No es solo una lectura, es una resurrección espiritual colectiva. Durante décadas, Israel había vivido bajo las cenizas de la ruina moral y del olvido de la ley. Pero, al oír nuevamente las palabras de Dios, la nación redescubre su identidad. La palabra devuelve al pueblo aquello que el cautiverio había borrado, la conciencia de que ellos eran el pueblo de la alianza, y donde hay alianza restaurada, hay futuro reconstruido. Spurgeon observaba: mientras la Iglesia intenta salvar al mundo con políticas y programas, Dios sigue salvando al mundo con predicaciones y arrepentimiento. El secreto de Nehemías 8 no reside en las estrategias, sino en la voz de la Escritura. La restauración no comenzó con armas, ni con discursos patrióticos, comenzó con la palabra abierta delante del pueblo. Porque Dios siempre reconstruye de dentro hacia afuera. Los enemigos de Jerusalén habían sido vencidos del lado de afuera, pero el enemigo más peligroso, la ignorancia espiritual, aún habitaba dentro de las murallas. Y Dios sabía. El muro puede proteger, pero solo la palabra puede preservar. Sin la palabra, un pueblo libre vuelve al cautiverio. Pero con la palabra, incluso un pueblo cautivo vuelve a la libertad. Por eso, el efecto de la lectura fue inmediato. Primero, vino el llanto, el quebrantamiento individual. Luego vino la obediencia, la reconstrucción comunitaria, y por último vino la alegría, el renacimiento nacional. Esa es la secuencia del avivamiento genuino: convicción, conversión y comunión. El avivamiento no comienza con sonido, comienza con entendimiento. No es un viento que viene de fuera, es un fuego que se enciende por dentro. Spurgeon decía que la Biblia es el corazón palpitante de la Iglesia. Cuando deja de latir, el cuerpo sigue en movimiento, pero está muerto. Y tal vez ese sea el retrato de nuestra generación. Mucha actividad y poca palabra. Pero Nehemías 8 nos muestra el camino de vuelta. La restauración de un pueblo sucede cuando el libro es abierto y el corazón es rasgado. Cuando la palabra es leída, los cimientos morales son reconstruidos. Cuando es explicada, las familias vuelven a alinearse. Cuando es obedecida, el temor de Dios vuelve a habitar las calles. Y cuando es celebrada, la presencia divina vuelve a ser el centro. El texto termina diciendo: y hubo gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Nehemías 8:12. Note, la alegría no vino de las bendiciones, sino del entendimiento. La restauración no vino de la fuerza política, sino de la claridad espiritual. Cuando el pueblo entendió lo que Dios decía,
entendió también quién debería ser. Y eso lo cambió todo. Dios no restaura una nación con nuevas leyes, sino con antiguas verdades. La palabra es el único cimiento que resiste la decadencia moral. Nehemías y Esdras sabían: reconstruir el muro sin reconstruir la conciencia sería inútil. La seguridad verdadera no reside en las piedras, sino en el temor del Señor. Y cuando la palabra ocupa el trono, el pecado pierde el control. Spurgeon decía: la Biblia es el estandarte que el infierno más teme. El diablo no teme paredes, teme predicaciones. Porque cada vez que la palabra es levantada, las tinieblas pierden territorio. El pueblo que vivió esclavo por 70 años ahora está libre, no porque el imperio cayó, sino porque la mentira cayó. La verdad libera, siempre. Y cuando la verdad es proclamada, hasta los desiertos florecen. Nehemías 8 es un recordatorio profético para la iglesia moderna. Si queremos ver ciudades transformadas, necesitamos ver púlpitos restaurados. El avivamiento no comienza con ruido, sino con Biblia. La restauración no viene de nuevas doctrinas, sino del regreso a la vieja cruz. No es un nuevo evangelio lo que necesitamos, es el evangelio original siendo vivido de nuevo. Y cuando el libro es abierto, el libro de la vida, el libro de la verdad, el libro de la alianza, las ruinas se levantan, las familias sanan, las generaciones vuelven a oír, la palabra vuelve a ser centro, y la presencia vuelve a ser el clima de la iglesia. Spurgeon cerraba muchos de sus sermones diciendo: cuando la palabra reina, Cristo reina. Cuando Cristo reina, el pueblo es libre. Nehemías 8 nos muestra que el mayor milagro no es reconstruir muros, sino restaurar corazones. El poder de la palabra leída y explicada no termina en el templo, resuena en las calles, en las casas, en las generaciones. Y tal vez sea eso lo que Dios quiere hacer otra vez. Levantar una generación que oye para obedecer, obedece para alegrarse, y se alegra para transformar. Porque cuando la palabra es exaltada, la nación es restaurada. Si esta palabra habló con usted, no deje que pase como un sonido distante. En Nehemías 8, el pueblo no solo oyó, respondió. Y es eso lo que el Espíritu está pidiendo ahora. Responda. El libro todavía está abierto. Dios todavía habla. Pero Él solo transforma a quien se levanta delante de su voz. Spurgeon decía: no hay poder en oír, si el oído no se transforma en obediencia. Por eso, si hay algo que Dios le reveló en este video, un área en la que necesita alinearse con la palabra, un pecado que abandonar, un llamado a obedecer, haga eso hoy. No mañana, no cuando sea conveniente, hoy. Porque el mismo Dios que restauró Jerusalén a través de la palabra quiere restaurarlo a usted. Él quiere reconstruir el altar de su corazón, levantar su fe y devolverle la alegría de la salvación. Pero eso solo sucede cuando la palabra sale de los labios y entra en la vida. La iglesia no necesita más voces, necesita más oyentes fieles. Hombres y mujeres que no solo leen, sino que viven lo que Dios escribió. Y si usted desea ser uno de esos, escriba en los comentarios ahora: Señor, quiero vivir lo que oigo. Declare eso públicamente, como un pacto delante del Padre, porque fue eso lo que el pueblo hizo en Nehemías 8. Se levantaron, respondieron, y la gloria de Dios habitó en medio de ellos. Si este mensaje le ha edificado, suscríbase al canal A Escola do Príncipe. Aquí no predicamos religiosidad, predicamos arrepentimiento, santidad y verdad. Active la campana, comparta este video, y sea parte de esa restauración espiritual que comienza con la palabra y termina con la presencia. Que el mismo Dios que habló a Esdras y Nehemías hable también a su corazón. Y que cuando Él pase por su camino, encuentre en usted lo que buscó en Jerusalén. Un corazón que tiembla, delante de su palabra. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10.